Estamos con Alejandra Sebrelli, profesora, directora del Instituto de Comunicación, Política y Sociedad de la Universidad Nacional de Salta y analista de medios. ¿Cómo estás, Alejandra? Un placer poder comunicarme con vos en este momento que necesitamos casualmente personas con cierto conocimiento para que nos aclare el panorama que nosotros los periodistas, y mucha gente lo ve confuso, ahí lo ve como que hay una incertidumbre después de la elección del paso del 13 de agosto, ¿no es cierto? Que apareció un nuevo fenómeno dentro de la política nacional, como el caso de Javier Milei. Bueno, ¿te parece que hagamos un breve análisis? Por supuesto, esta entrevista no va a alcanzar para que podamos abarcar todo. Y además hay algo que quiero decir: vivimos en un mundo de explosión y de invisibilidad. Es decir, esto forma parte del mundo en el que vivimos. Pero en Argentina esto está agudizado. Yo creo que lo que se llama el fenómeno Milei o el fenómeno de la ultraderecha es una tendencia global, es decir, por lo menos en Occidente es una tendencia global, y también inclusive en Latinoamérica aún se ve en los gobiernos que son progresistas, que toman ciertas medidas que no responden a su plataforma, digamos. Hay una tendencia indudable hacia esto. Ahora, el caso de Argentina es un caso muy particular, que tampoco se termina de desprender en lo que hace a las prácticas de comunicación de lo que estamos viviendo, que podríamos llamar infocracia, es decir, esta tendencia a vivir pegados a la red, a depender de los algoritmos, a que nos separen en sesgos. Nosotros mismos somos quienes estamos alimentando esos algoritmos alegremente con nuestras redes sociales, que además no es una crítica, no es una crítica demonizante, porque, digamos, de alguna forma los celulares en particular forman parte, son como una prótesis de nuestro cuerpo. El problema es que al separarnos nos transforman en datos, nos dividimos, y esto obstaculiza la comunicación. La obstaculiza porque no es igual que la comunicación presencial. Hay cierta velocidad, cierto presentismo, cierto aquí y ahora, cierta imposibilidad, precisamente por aquí y ahora, pensar hacia atrás, y sobre todo hay una velocidad. Si usted observa a muchos jóvenes, se va a dar cuenta que ellos, ellas y ellas utilizan, cuando usan el WhatsApp, utilizan el por 2 en velocidad para escucharse, es decir, no se escuchan. Y de eso voy a hablar. Yo creo que en Argentina hay un problema, y esto sí es responsabilidad de nuestros políticos y políticas, de falta de escucha. No están escuchando lo que la gente dice, no están escuchando, y después hacemos un análisis de medio, pero me parece que esto es importante. Yo no sé a quién están hablando los políticos y las políticas. Es decir, y aquí no importa el partido. Por un lado, vamos a escuchar a una izquierda que promete cosas que sabemos, como estamos atrapados en las lógicas de nuestros deudores, nosotros somos deudores de quienes les debemos, particularmente de los del Fondo Monetario, qué sé yo, prometer, por ejemplo, que vamos a cobrar 500.000 pesos de sueldo mínimo. Bueno, ¿cómo? Esta es la pregunta que se hace el electorado. Y lamentablemente la ultraderecha, o la derecha más extrema, que está representada por Milei en este momento, encontró dos brechas. Por un lado, esta tendencia global; por otro lado, esta incapacidad de los y las políticas, y estoy hablando de todos los partidos políticos, no estoy hablando de un solo partido político, de todos los partidos políticos, de escuchar a la gente. Yo escucho hablar a nuestros políticos y políticas y yo no sé a quién les hablan. Ampliación de derechos, 50% de desocupación. ¿Derechos de qué? Si están fuera del sistema. Por ejemplo, bueno, más orden, y más allá del esfuerzo que hacen los medios por plantear una idea de inseguridad absoluta en Argentina, que se puede vivir relativamente en el que le digo relativamente porque es relativamente, si sacamos los porcentajes, en el conurbano bonaerense, etcétera,
no estamos viviendo en una inseguridad absoluta. Hay países mucho más violentos que el nuestro. Entonces, hablar del orden, es no estar escuchando lo que la gente dice. Se dieron cuenta, se lo dijeron a Bullrich, y Bullrich lo puso a Melconian a hablar de economía. Y el problema aquí, mira, hizo dos cosas que me parece que son inteligentes. Una fue encontrar la brecha de la bronca, de la frustración, porque me parece que no hemos votado. Hay mucha responsabilidad, sin duda, de los gobiernos anteriores en lo que estamos viviendo. Más allá del esfuerzo de un lado, muchos políticos, quiero destacar el esfuerzo de Massa, que está tratando de mantener el barco a flote a como dé lugar. Yo lo he visto envejecer en 2 meses, 10 años. O sea, el esfuerzo que está haciendo es grande, hay que reconocerlo. No es una opción, a ver, no es una opción política. Estoy haciendo una mirada de lo que veo, nada más, y por supuesto no es la única mirada ni lectura posible. Pero por otro lado, Milei le encontró la bronca y esta tendencia a la derecha. Ahora, fíjense que tampoco lo escuchan Milei. Yo voy a hablar con la gente que dice, lo voy a votar porque estoy harta de los políticos y de las políticas, no dicen eso, en general dice de los políticos, usan la palabra casta, que está mal utilizada, pero no importa, porque en todo caso él también pertenece a la casta, porque de hecho está ocupando un cargo legislativo, un funcionario. Claro, un cargo legislativo. Claro, un cargo legislativo. Y toda la gente que se llevó con él es gente de lo que él llama casta. Claro. O sea, aquí tenemos una borradura con el codo de lo que escribimos con la mano. Pero, a ver, una contradicción. ¿Que la gente lo escucha? No. Ha dicho inclusive, y esto va a contramano del mundo, porque si miramos los telediarios internacionales, los noticieros internacionales, la preocupación por el medio ambiente, por el calentamiento global y por la falta de agua, pensemos solamente en Uruguay, es grave. Entonces dice que a él no le importa que las empresas vengan a contaminar los ríos, que contaminen lo que quieran. Habló, ya no, pero habló de la venta de órganos que le parecía genial como una forma de subsistencia. No lo dijo en estas palabras. Yo pregunto, esta quiere cerrar un montón de CONICET, ministerios, etcétera. Muchos periodistas le han preguntado y el costo político no contesta. Y algo que me preocupa mucho es que en uno de los programas de medios concentrados, no recuerdo si fue TN o La Nación Más, un periodista le entrevistaba y le preguntaba algo, y la respuesta de él fue: yo estoy en condiciones de asumir ya, esto era 3 o 4 días de las PASO, el gobierno de este país. Entonces el periodista le dijo: pero Milei, ¿usted se da cuenta que faltan las elecciones generales? Y volvió a repetir lo mismo, y el periodista le volvió a repetir lo mismo, y él volvió a repetir la misma respuesta. Entonces, a ver, a mí me preocupa, por un lado, un sector político que no sabe escuchar a sus votantes, ¿sí? Por otro lado, una crisis de representación que ya es vieja y que con esto se agrava profundamente. Por otro lado, alguien que encuentra la brecha de la furia, de la frustración, porque es indudable que estamos viviendo del enojo, que estamos viviendo una crisis económica brutal. Yo no soy economista, no me voy a poner a analizar las causas, pero toda la culpa no la tiene este gobierno, más allá de lo que digan los medios concentrados. Tenemos una pesada herencia, sin duda. Y tampoco voy a repetir el discurso oficial de las 7 plagas de Egipto. No. Aquí cada uno tiene que asumir sus responsabilidades, tampoco voy a hablar de culpa, pasaron cosas en serio, pero también me parece a mí que lo que nadie dice es cómo salimos de y Milei lo dijo. Claro, esa es la pregunta, ¿no? Que te iba a formular. ¿Cómo salimos de esto, tío? Yo no soy política, yo no soy economista. ¿Cuál es la salida, digamos? La única forma para mí es la política. Mire, del 83, cuando salimos de la dictadura, la gente se sentó a hablar. Unos días antes de las PASO, en un programa también, pues estoy siguiendo los telediarios de impacto nacional, que son todos medios concentrados, son todos Buenos Aires y medios concentrados. Claro. Me parece que fue TN, que sentó a todos y todas a 2 voces, pues sí. Los precandidatos y las precandidatas a hablar. Y hablar, en este caso, era el tema de la inseguridad. Yo le encontré algo de razón y de razonabilidad a cada uno y una de ellos y de ellas. Y me pregunté,
¿Cómo es posible que la ambición por el poder sea más fuerte que el bien común? ¿Por qué no se sientan a hablar como sucedió antes del 83, en el 82? Salimos de la dictadura cívico-militar porque nuestros políticos de esa época se sentaron en el lugar. Y aquí no hay diálogo, no hay posibilidad de salir en conjunto, la salida es con todos, con todas, y esto lo incluye también a los libertarios, también a la izquierda más recalcitrante. Estoy hablando de todo el arco político completo. Es decir, aquí tenemos millones de argentinos que estamos en un barco que se está hundiendo y nuestros representantes tienen que entender que más allá del poder, de la ansiedad de poder de cada uno y cada cual, que tampoco llego a entender quién quiere o quién puede desear en este momento gobernar este país, pero bueno, más allá de todo eso, sí entiendo que hay interés económico muy fuerte jugando acá. ¿Cómo es posible que no se sienten a pensar en la gente? Nuevamente, no escuchan, no piensan en la gente. Y la gente tampoco termina de escuchar ni a los políticos, ni a las políticas, ni al mismo Milei. Van a votar sin saber qué están votando. Entonces, la respuesta de las oposiciones a Milei, que es nuevo fenómeno, que no es nuevo, ya venía picando fuerte, es criticarlo, denigrarlo, insultarlo, es decir, usar las mismas estrategias que él. No, no me parece. Entonces, ya no es época del análisis, realmente no sé qué es lo que puede pasar, muy probable que lo tengamos de presidente, y ahí me pregunto sobre la gobernabilidad, más allá de lo que se dice, que ha hecho pactos con Juntos por el Cambio, hay que ver, Juntos por el Cambio también está partido, porque el mismo problema de inaudibilidad, imposibilidad de escucharse, lo hemos visto dentro, digamos, de los grupos políticos. Lo hemos visto dentro de Juntos por el Cambio, lo hemos visto dentro de la Unión por Todo, lo hemos visto dentro de la izquierda que se diseminó en cuántos partidos, 5, 6, no lo he contado. Claro. Es decir, no hay posibilidad de escuchar ni siquiera a sus pares. ¿Cómo podemos comunicarnos como argentinos y argentinas, como políticos y como votantes? ¿Cómo podemos comunicarnos si no nos escuchamos? La base de la comunicación es escuchar al otro. Y en este sentido, Alejandra, vos sabés que muchos analistas hacen una comparación entre este fenómeno de Milei, como bien le dijiste vos, no es nuevo, lo hacen una comparación con Carlos Menem, ¿no es cierto?, que también venía con un discurso así de un cambio de formato, con el salariazo, la revolución productiva, la competitividad, y mira cómo terminamos. Perdón, o sea, pero no llega al poder así. Te voy a traer algo a la memoria. Sí. La transformación de Menem. Menem llegó con unas patillas, identificado con el caudillo de su provincia, con Quiroga. Y llegó con el discurso peronista. Y después, al año o a los 2 años le hicieron una entrevista y le dice, pero usted Menem no hizo nada de lo que prometió. Es que si yo decía lo que pensaba hacer, no me iban a votar. Nadie me votaba. Guarda. Claro, nadie me votaba. Exactamente. Entonces, a mí me parece que en este caso sí tenemos gente que más o menos sabemos qué va a hacer. El único que sabemos lo que va a hacer es Milei. Seguimos sin ver los programas económicos. No los estamos escuchando. Y eso es importante. ¿Cómo vamos a salir de este embrollo? Es decir, ¿cuáles son los planteos concretos? Si vos me preguntás a mí, y bueno, yo creo en economías diversas, en economías híbridas. Yo entiendo que estamos en el capitalismo, que estamos embretados con lógicas neoliberales que no comparto, pero estamos embretados hasta acá. Y entiendo también que hay otras economías, o si vos querés economías otras, más pequeñas, que funcionan en pequeñas comunidades. Existe la economía circular que puede hacerse, decir, la del reciclaje, que puede hacerse política de Estado. Existen otras economías comunitarias donde el valor no está en el dinero solamente, está en la supervivencia no solo de la comunidad como la entienden los pueblos indígenas de nuestra nación, que es la comunidad entre todos, todas, y también con esto que desde Occidente llamamos medio ambiente.
porque no sé qué es lo que le estamos haciendo a la Tierra. Estamos muy enloquecidos. Sí, por ganar muy poca gente, millones y millones de pesos que cada vez son más volátiles porque ya ni siquiera son en papel. ¿Vale la pena extinguir el planeta? No lo puedo entender. Alejandra, ¿vos te imaginás un escenario político del 22 de octubre con Milei como ganador y al peronismo, y en particular a Cristina Fernández de Kirchner como la principal fuerza de oposición a ese gobierno? Quisiera no imaginarlo. Quisiera no imaginarlo. Pero si fuese así, a ver, Perón decía que cuando parece que nos peleamos los peronistas, en realidad nos estamos reproduciendo. Bueno, es el momento de reproducirse, más aún, es el momento de reinventarse. Es el momento de volver a escuchar, es el momento de volver a escuchar desde las lógicas de aquí y ahora, no de negar lo que nos está pasando, el mundo en que vivimos. Es decir, que tenemos que, digamos, de alguna forma implementar ciertas lógicas neoliberales por lo que estamos tan atrapados, salvo que un economista me haga entender que es posible entrar en default y quedar aislado del mundo y que de esa forma salimos, porque no entiendo de economía, por eso no me puedo hacer cargo de la salida económica. Lo que yo veo puede no ser cierto, pero sí, yo creo que sí, la resistencia la tiene que dar la gente. No solamente se tiene que dar dentro de las cámaras. Yo tengo mucho temor, creo haber entendido, me hago cargo de que no lo dijo estrictamente así, que una posibilidad fue, le dijo que todo lo iba a mandar a las cámaras, y si las cámaras no le permitían, lo iba a sacar por DNU. Eso no es legal. Pero tengo miedo de que las cámaras queden anuladas. La pregunta del $1.000.000 sería, ¿vamos a salir como pueblo, unidos y unidas, como vecinos y vecinas, más allá de nuestras diferencias de clase, de religión, étnicas, raciales, a luchar por el bien común, a luchar por lo que nos hizo grandes, como hizo grande nuestro país, la educación pública, ¿sí? La salud pública, la defensa de nuestro territorio, la defensa y empezar a defender lo que llamamos medio ambiente, pero que es mucho más que eso. Es lo que nos ata a la vida con mayúscula, no solo como comunidad, a la vida en general. Entonces, eso es, y nos vamos a empezar a escuchar, a unir, a entender que existe un bien común más allá del individualismo extremo al que nos llevan las redes, que no es solo individualismo, también hay una cosa de fascismo, si usted quiere, porque, a ver, hay una cosa de la expulsión del que siente diferente en las redes sociales, queda excluido de mi burbuja. Y las burbujas, los algoritmos son hábiles porque nos tienen sesgados por un montón de marcas ideológicas y parece que todos pensamos igual, no es así. Y el que no queda pensado y no piensa igual es expulsado. Y no solamente porque lo borramos, sino porque realmente lo dejamos de escuchar. Por eso estoy diciendo, no me parece que la salida sea decir que Milei es un monstruo, o que, no sé, los libertarios son unos idiotas, o que, no sé, no, son tan argentinos y argentinas como nosotros, estamos en el mismo barco, y hay que escuchar, hay que entender sus lógicas. Estamos ya en la parte final de esta entrevista. Quisiera que me digas cuál va a ser el rol, el compromiso de los medios y de los periodistas en esta elección del 22 de octubre. ¿Cuál debería ser? Decir la verdad. Decir la verdad. Decir la verdad, chequear la información, volver al viejo periodismo donde lo que se comunicaba no eran operaciones políticas, no era la pura opinión, sino aquello que se chequeaba. Creo que eso es lo que está faltando. Muy bien, y algo Alejandra. Más. Sí, te escuchamos. Una cosa cortita. Sí. No creer que porque en una red social, por ejemplo en Twitter, que ya no es Twitter, es X, yo tengo no sé cuántos seguidores y soy trending topic, en realidad tengo incidencia en la audiencia. ¿Cuánta gente en realidad está conectada?
Es decir, hay que hacer una ampliación de audiencia. Ese también es un trabajo del periodismo que queda pendiente. Eso nada más. Muy bien, Alejandra Sebrelli, docente, directora del Instituto de Comunicación Política y Social de la Universidad Nacional de Salta. Muchas gracias por este tiempo y vamos a seguir, por supuesto, en comunicación por este tema que a nosotros nos apasiona. Muchas gracias a usted por la entrevista. Muchas Muchas gracias a la gracias. audiencia.